¿Qué tal? En este video, que ya tiene tiempo que no sacamos uno, voy a tratar de mostrar algunas características que, que se nos presentan a la hora de solicitar un empleo. Voy a sacar una serie de videos de aquellos casos que son más comunes que se nos presentan cuando nos prueban acerca de nuestros conocimientos y destrezas con el uso y el manejo de la paquetería de Office, concretamente en lo que se refiere al manejo de Excel. No solamente vamos a tratar de mostrar esas destrezas o esos conocimientos, sino que vamos a desarrollar aquí también una serie de tips que nos conviene tener en cuenta para causar un mejor impacto o una mejor impresión con la persona que nos está supervisando a la hora de resolver los ejercicios. En este caso vamos a usar el teclado. Vamos a ver cómo podemos utilizar el teclado en lugar de estar haciendo un uso abusivo del ratón. Y aquí vamos a ver en este ejemplo el uso del formato condicional. A nosotros nos presentan esta tabla que tiene un rango de fechas, el manejo de ciertas tiendas, y para cada tienda en diferentes fechas tenemos los ingresos que generó en ese día, en ciertos días, así como los egresos de los mismos días. Aquí a la izquierda tenemos entonces lo que nos piden. Si leemos aquí me dice, usando el formato condicional, primero, resaltar las 5 tiendas con los menores ingresos, y me piden presentar la información por separado. Una vez que yo resalte esas 5 tiendas, la información que yo obtenga con ese resaltado, presentarlo tal vez en este caso en una hoja aparte. En el ejercicio 2 me piden resaltar las 5 tiendas con los mayores egresos y también presentar la información por separado. Vamos a ver entonces el primer caso. Bueno, vamos a ver aquí cuántos renglones tenemos con información. Para hacer eso vamos a colocarnos en una celda cualquiera. Vamos a colocarnos aquí en la celda J2, por ejemplo. Y entonces vamos a hacer un recorrido a lo largo de toda la columna hasta ver cuántas filas son las que tenemos con información. Pero no vamos a hacer el recorrido que acostumbramos a hacer con el ratón de esta manera hasta el final, sino vamos a hacerlo de una mejor manera para causar buen impacto. Entonces, regresamos. Nos colocamos aquí en la celda. Yo elegí la celda J2, pero puede ser en cualquier celda, de cualquier letra, pero en la fila 2. Ahora vamos a oprimir al mismo tiempo las teclas Control y Shift o mayúsculas que se encuentran en la parte izquierda de nuestro teclado. Recordamos entonces, oprimimos Control, Shift y manteniendo pulsadas esas teclas, vámonos a la derecha donde están las flechas, las flechitas que me indican hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Yo voy a teclear entonces, manteniendo oprimidas Control y Shift, voy a oprimir la tecla flecha hacia abajo. Y entonces, como podemos observar, la última celda que tiene datos, o la última fila que tiene datos, es la fila 215. Entonces, este rango de datos consta de 214 rangos. Son 215 filas, menos el encabezado. Ahora, ya contamos. Vamos a regresarnos ahora hasta la celda J2, que fue la que oprimimos primero. ¿Cómo regresamos a la celda J2? Por medio del teclado. Vamos a mantener ahora oprimida la tecla Control
Y ahora vamos a oprimir la tecla que se encuentra en la parte superior. A la derecha, en la parte superior, hay una tecla que se llama Backspace o retorno, ¿verdad? Entonces regresamos, oprimimos la tecla Control, la tecla Backspace y regresamos a la celda original. Bueno, vamos a continuar entonces. Me están pidiendo que yo resalte las 5 tiendas con los menores ingresos. Entonces dejo de seleccionar esta columna y voy a hacer lo mismo en la columna de ingresos. Me coloco en la celda I2, regresamos, otra vez, combinación de teclas Control Shift, flecha hacia abajo, seleccionamos todo. Ahora, con la tecla Control y Backspace, regresamos. Y ahora me piden que yo aplique un formato condicional para resaltar las 5 tiendas con los menores ingresos. Entonces me voy aquí a la pestaña Inicio y aquí vemos que en la pestaña Inicio tenemos formato condicional. Oprimimos aquí formato condicional y aquí se nos presentan una serie de reglas para utilizar. La primera regla me dice reglas para resaltar celdas y donde son las celdas mayor que, menor que, pero yo quiero las 5 menores. Aquí abajito me da la otra opción que dice reglas para valores superiores o inferiores. Me interesa entonces esta opción. Aquí a la derecha me muestra 10 superiores y me muestra aquí en la tercera opción 10 inferiores. Me está pidiendo inferiores el ejercicio, entonces voy a teclear aquí 10 inferiores, selecciono y me muestra ese cuadro de diálogo donde me dice que puede mostrarme los 10 valores inferiores. Como yo no quiero los 10 sino solamente los 5, entonces voy a modificar acá donde dice 10 y pongo solamente 5. Ya, que me seleccione los 5, que es lo que me pide el ejercicio. Y ahora aquí me dice cómo quiero resaltarlo. Por default me pone relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Voy a oprimir aquí para que me dé más opciones. Y aquí me dice formato personalizado, texto rojo, borde rojo. Le voy a poner aquí formato personalizado. Puedo escoger cualquiera de las opciones que tengo, pero yo le voy a poner un formato personalizado. Oprimir la opción de dar formato personalizado y solamente voy a modificar lo que es el borde y el relleno. El relleno solamente. Pongo aquí relleno y el relleno que quiero que ponga en la celda le voy a poner que sea el amarillo. Le pongo amarillo. Le voy a poner que me lo ponga en negritas, por ejemplo. Me voy aquí a fuente. Que me lo ponga en negrita. La letra va a seguir siendo negra. Así me queda. Es para que me resalte. Nada más le pongo aquí aceptar. Y aceptar. Ya. Ya me debe haber hecho ese resalte. Vamos a regresarnos acá. Nos volvemos a colocar aquí en la celda I2. Otra vez con Control Shift. Disculpen si soy muy repetitivo, pero para que lo podamos practicar. Control Shift, flecha hacia abajo. Y vemos que alguna celda ya está con amarillo. Pero a mí me piden resaltar y agrupar básicamente las celdas, las 5 celdas, ¿verdad? Y aquí las tengo muy dispersas. ¿Qué voy a hacer en este caso? Bueno, vamos a hacer esto. Me voy acá a inicio. ¿Qué más vamos a hacer acá?
podemos hacer lo siguiente. Vamos a colocarnos sobre el rango, en cualquiera de las celdas del rango. Y fíjense, aquí tenemos un rango, eso no es una tabla, ¿eh? Entonces vamos a hacer que se nos muestren los filtros. Vamos a oprimir la tecla Control Shift y la tecla L. Si observaste aquí, se nos acaban de agregar en la parte inferior derecha de cada celda los cuadritos que me permiten filtrar. Estoy en los ingresos, voy a filtrar en ingresos. Selecciono aquí filtrar. Ahora, a mí me interesa filtrar, si recordamos, yo ya le marqué con color amarillo las celdas que me dan los 5 ingresos menores. Y aquí tengo la opción de filtrar por color. Aquí me aparece color amarillo. Entonces voy a filtrar aquellas celdas que tienen el color amarillo. Y aquí están. Estas son las fechas, las tiendas que tienen los 5 menores ingresos. Ahora, me piden que ese dato, que ese rango de datos, yo las coloque por separado. Lo que voy a hacer entonces es crear una nueva hoja. A esta hoja voy a ponerle resumen, vamos a ponerle. Le cambiamos de nombre. Le ponemos aquí resumen. Ok, vamos a regresarnos aquí. Y ahora vamos a seleccionar ese rango de datos. Para seleccionar ese rango, lo que hacemos es colocarnos aquí en la celda G1. Igual, Control Shift. Ahora con flecha derecha y flecha hacia abajo, seleccionamos todo. Vamos a copiarlo. Copiamos con Control C. Ya está copiado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora con la tecla Control y la tecla I nos aparece este cuadro de diálogo. Dice ir a, y aquí donde dice especial, le damos clic en especial. Tenemos aquí una serie de opciones y aquí a la derecha en la parte inferior dice última celda, solo celdas visibles. Vamos a ponerle aquí solo celdas visibles. Aceptar. Vámonos aquí a la hoja que creamos, a la hoja resumen. Vamos a colocarnos aquí en la celda A1. Ya colocados aquí, aquí está. Seleccionamos la celda A1 y ahora le ponemos Control B. B de la V, ¿no? B de vaca que decimos. Entonces Control B y ya copiamos entonces la información y solamente copiamos los 5 valores menores. Ya está listo el primer ejercicio. Fíjense aquí, en el rango aparecen todavía, en el rango aparecen todavía los cuadritos de filtro. Sin embargo, aquí donde copiamos no aparecen. ¿De acuerdo? Vamos a resolver el segundo ejercicio. Para eso vamos a quitar los filtros. ¿Cómo quitamos los filtros? Hacemos lo mismo. Nos colocamos en una celda dentro del rango. Y lo mismo, Control Shift y la tecla L la oprimimos también. Y ya se quitaron los filtros. Y abrió otra vez el nuevo rango. Vamos a la segunda parte del segundo ejercicio. Me dice, resaltar las 5 tiendas con los mayores egresos y presentar la información por separado. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, solamente que ahora me están pidiendo trabajar con los egresos y en lugar de que sean los menores ingresos, voy a pedir los mayores egresos. Lo mismo, resaltar. Me coloco aquí también dentro de lo que es la columna de egresos.
en la celda J2, lo mismo, ¿verdad? Ahora, Control Shift, la tecla de flecha hacia abajo, seleccionamos todo. Ahora con Control, la tecla Backspace, nos regresamos y vamos otra vez al formato condicional. Nos vamos aquí a Inicio, la pestaña Inicio, formato condicional. La segunda opción que se nos presenta, aquí a la derecha ahora es los 10 superiores. Me están pidiendo 5, pero esa es la opción que voy a seleccionar. Lo mismo, aquí me da los 10, yo solamente quiero los 5. Selecciono aquí 5. Me dice que me puede dar la opción de relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Quiero cambiar la opción, le pongo aquí formato personalizado. Yo había seleccionado amarillo, que me seleccione con color amarillo los menores ingresos. Le voy a pedir aquí que me lo señale ahora con un relleno negro, perdón, con un relleno rojo. Uso aquí rojo, que me seleccione rojo. La fuente voy a mantener aquí, que sea igual en negrita. Aquí está entonces letra negrita, ya que me hace un poquito más fuerte el color. Y el relleno de la celda va a ser rojo como definimos. Le ponemos a aceptar. Y vamos a recorrer nuevamente acá. Otra vez recorremos, Control Shift, flecha hacia abajo. Y vemos que hay algunas celdas marcadas, que deben ser 5. Vámonos aquí otra vez con Control Backspace. Vamos a poner ahora, recordamos, Control Shift, la tecla L. Y me coloca, perdón, aquí me equivoqué. Vamos a irnos para atrás. Quiero que los filtros sean sobre aquí está. Los filtros los voy a colocar sobre los títulos de las columnas. Ahora sí, Control Shift, la tecla L, y aparecen aquí los filtros. Vamos a la columna egresos, hacemos el filtro, queremos que nos lo ordene por color. Aquí color de relleno rojo. Aquí. Entonces, Control Shift, flecha hacia la derecha, flecha hacia abajo, Control C para copiar. Y ahora lo que dijimos, Control más I, Control, la tecla I, aquí en especial, solo celdas visibles, aceptar. Vamos a la hoja resumen. Vamos aquí ahora a la celda, vamos a poner una celda G1. Nos colocamos en la celda G1. Control V para pegar. Y aquí tenemos los datos. Pero antes vamos a quitar esta parte de acá, que no nos aparezca aquí los datos con amarillo y rojo, porque podemos confundirnos. Vamos a hacer esto acá. Aquí, si observamos, al mismo tiempo que nos colocó el valor de los egresos, me copió con amarillo los ingresos producto del primer ejercicio. Como esos valores en realidad no corresponden a los ingresos menores, voy a quitar esa parte de acá. Pero recordamos, eso fue producto de un formato condicional. Entonces me voy a colocar aquí, donde están ingresos, me voy a formato condicional. Voy a poner aquí selecciono administrar reglas. Aquí me está señalando los signos inferiores, pero estos datos se copiaron del ejercicio anterior. Le voy a quitar aquí, le voy a poner eliminar regla. Me elimina la regla de ese rango que acabo de copiar. Le pongo aceptar. Y entonces ya tengo aquí los ingresos y los egresos.
Regresamos acá. Ya tenemos entonces, de alguna manera, copiados y resueltos los dos ejercicios primeros. Vamos a quitar de aquí los filtros. Nos colocamos sobre una celda del rango. Control Shift, la tecla L, la oprimimos y ya nos quita todo. Ok. Hasta aquí hemos resuelto entonces el ejercicio 1 y el ejercicio 2. El ejercicio 3 me pide que, utilizando iconos, identifique las tiendas cuyos ingresos se encuentran por encima y por debajo del promedio de los ingresos. ¿De acuerdo? De los ingresos, con los ingresos voy a trabajar. Okay. Aquí recordamos algo. En esos rangos, de alguna manera, yo he trabajado con formatos condicionales. Me voy a colocar acá. Y le pongo administrar reglas. Y aquí estoy viendo que tengo reglas que trabajé en la columna I, y desde luego también trabajé con la columna J. ¿Qué voy a hacer en este caso? Aquí lo que voy a hacer es eliminar esos formatos que puse a la hora de filtrar los datos que me pidieron en el ejercicio 1 y el ejercicio 2, porque si no voy a seguir arrastrando esas condiciones en los demás ejercicios. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a hacer lo siguiente. Me voy a colocar sobre las dos columnas, la columna I y la columna J, y voy aquí a formato condicional y le voy a poner aquí que me borre las reglas. Me dice borrar reglas, y aquí tengo la opción borrar reglas de las celdas seleccionadas. Yo solamente seleccioné dos celdas y me dice borrar reglas de toda la hoja. Bueno, en este caso los datos, yo ya los rangos donde me pidieron a mí resaltar los ingresos y los egresos, yo ya los pasé a otra hoja, y en esta hoja solamente tengo esos, y le voy a poner la opción que me borre las reglas de la hoja. Es una opción. La otra opción sería esta. Selecciono ambas celdas, Control Shift. Si nos fijamos, aquí tengo los formatos que van a afectarme otra serie de formatos que yo quisiera hacer. Backspace, me regreso, sigo teniendo aquí seleccionadas, y entonces me voy aquí a formato condicional, borrar reglas, y ahora puedo poner la opción borrar reglas de las celdas seleccionadas o borrar reglas de toda la hoja. Cualquiera de las dos opciones. Yo le voy a poner la primera, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Listo. Ahora voy a regresarme, vuelvo a seleccionar, Control Shift, flecha hacia abajo, y podemos ver que ya no tengo ninguna celda marcada. Ya borré las condiciones del rango original. Voy a a la hoja resumen, y aquí mantengo entonces los colores donde resalté los menores ingresos y los mayores egresos. Me pide ahora el ejercicio 3, utilice iconos. Ahora me pide utilizar iconos. Utilice iconos que identifiquen las tiendas cuyos ingresos se encuentran por encima y por debajo del promedio. ¿Qué me conviene entonces primero? Obtener el promedio de los ingresos. ¿Qué voy a hacer acá? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Selecciono la celda I2, otra vez con las teclas oprimidas, Control Shift, flecha hacia abajo. He seleccionado toda la columna que contiene los ingresos. Y aquí algo interesante. Voy aquí, Control Backspace. Ahora aquí nos fijamos
En la parte inferior, en la barra de estado, me aparecen unos datos que se refieren a esa columna que seleccioné. Me dicen que el promedio de los ingresos es 71.603.93. El recuento me dice que son 214 datos los que tengo en esa columna. El máximo valor que aparece en esa columna es el de 122.608 pesos. Y la suma de todos los ingresos de la columna son de 15.323.242. A mí me están pidiendo que trabaje con el promedio. Bueno, la versión de Excel 365 me da esta opción. Yo puedo copiar aquí, antes no se podía, pero en esa versión yo puedo seleccionar el dato que tengo aquí debajo. Lo selecciono con el cursor y entonces puedo colocar ese dato en la celda L1. Selecciono la celda L1 y le pongo control V y aquí me aparece el dato. ¿De acuerdo? ¿De dónde tomé el dato? De la barra de estado, en la de abajito que les mostré. Si no tengo la versión 365, yo puedo también sacar el promedio de alguna manera. Puedo poner aquí igual con la fórmula, igual, promedio, paréntesis, y selecciono la celda desde I2, control shift, recorro todas y doy enter. Y entonces ya debo tener aquí también el promedio. Aquí tengo exactamente el promedio. El primer valor yo lo tomé de la barra de estado porque tengo la versión 365. Ese segundo valor que coincide con el primero, yo lo obtuve utilizando la fórmula. Entonces, de esas dos maneras yo puedo tener el promedio, que es con el que voy a trabajar. Bien, ahora, como me están pidiendo que yo trabaje con iconos, si yo selecciono la celda I para aplicar el formato condicional con iconos, el icono se va a colocar junto a la cantidad. Entonces voy a tener en la misma celda, en la parte izquierda de la celda, el icono que yo seleccione, y de la parte derecha voy a tener entonces la cantidad, y eso no va a ser una buena presentación. Como yo no tengo ninguna restricción, voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar aquí una columna. Entonces me coloco aquí sobre la columna J, donde está la letra. Con el botón derecho le pongo aquí insertar. Aquí le voy a poner nombre a la columna, le voy a poner aquí icono. Le voy a poner icono, así no, ahora voy a poner aquí promedio. Bueno, aquí le puedo poner cualquier nombre, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer entonces? Me voy a colocar aquí otra vez sobre la columna. Voy a copiar todos esos valores, los voy a poner acá. Control Shift, flecha hacia abajo, copiar. Aquí Control V, le pongo pegar. Ya pegué. Tengo los mismos valores, ¿verdad? El promedio sigue siendo el mismo, lo voy a mostrar acá. Aquí está el promedio. Ok. Voy a trabajar ahora con esa columna. Selecciono aquí. Control Shift, flecha hacia abajo, formato condicional. Ahora voy a poner aquí, me dice conjunto de iconos. En conjunto de iconos, aquí tengo a la derecha diferentes opciones. Tengo flecha hacia arriba, la flecha amarilla, flecha roja hacia abajo. Voy a poner, aquí tengo semáforos,
Aquí tengo unas banderitas. Yo voy a optar por estos iconos. El símbolo este de palomita de bien y aquí la crucecita de mal. Entonces los valores que estén por encima del promedio los voy a poner con la flecha verde, perdón, con esa palomita verde, y los que se encuentren por debajo del promedio los voy a poner con este tache rojo. Selecciono entonces esta opción y aquí veo que ya se colocaron los valores por default, pero de alguna manera no están comparados con el promedio, que es lo que vamos a hacer nosotros ahorita. Vamos entonces a trabajar con eso. Voy a seleccionar todo. Voy a formato condicional. Me dice administrar regla. Le pongo administrar regla y aquí tengo la opción. Voy a editar la regla para que yo pueda poner la condición que me pusieron. Yo debo referir eso a lo que es el promedio. Editar regla. Y aquí me dice la palomita es cuando el valor es mayor o igual que un valor que aparece acá. Me aparece 67. Luego el signo de admiración cuando es menor que 67 y mayor o igual que 33. Y aquí cuando X es menor que 33. Ahora, aquí al lado de donde dice valor, me dice tipo. ¿Qué tipo de dato es el que estoy metiendo? Y aquí me dice que el tipo de dato con el que está comparando es el valor porcentual. Yo no quiero que compare valor porcentual, quiero que me compare con un valor que es el promedio. Entonces voy a ponerle aquí, selecciono, que me compare un número. Okay. Aquí me puso 0. ¿Cuál es el número que me va a comparar? Le voy a poner que quiero que me compare lo que aparece en la celda M1. Le ponemos acá igual. Aquí está. Que me compare con el valor que aparece en M1 y en este caso el valor M1 es lo que definimos como el promedio. Voy a hacer lo mismo aquí en la celda de abajo. En lugar de porcentual le pongo un número, le borramos el 0, le ponemos igual y lo mismo, que me compare el valor que tengo en la celda M1, le ponemos aceptar, aceptar. Y aquí está, ya me dejó entonces. Los valores con la palomita verde son los que se encuentran arriba del promedio. Los valores que tienen un tache son los que están por debajo del promedio y ya no me aparecen los signos de admiración. Okay. Ahora, lo que decíamos, aquí la vista no es muy agradable teniendo los iconos y a un lado los números. Me voy otra vez a formato condicional, administrar reglas, editar reglas. Y ahora aquí arriba de los iconos me dice dar formato a todas las celdas según sus valores. Y aquí abajito a la derecha tengo este cuadro. El cuadro me dice mostrar icono únicamente. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que en esa celda solamente se muestren los iconos y no los valores. Entonces selecciono esta opción y le pongo aceptar. Aceptar. Y ya tengo entonces. Luego me enfoco acá para que se vea. Aquí está. Entonces ya tengo aquí, mediante iconos, palomeados aquellos valores que están por arriba del promedio y con un tache los valores que están por debajo del promedio. Vamos a borrar esos valores que los puse de manera auxiliar nada más. Y si se fijan ustedes qué pasó, fíjense, cuando yo quité esos valores que puse de manera auxiliar, se borraron las condiciones que puse. Okay. ¿Qué podemos hacer? Sí, porque esos valores no se ven bien acá. Vamos a editar entonces esta condición
Voy a regresar a formato condicional, administrar reglas. Perdón, voy a quitar esto de acá. Seleccionamos todo. Formato condicional, administrar reglas, editar reglas. Ok, aquí, si nos fijamos en este formato que yo busqué, hice referencia a la celda M1. Lógicamente que si elimino ese resultado, pues voy a perder la condición. ¿Qué me conviene? Pues en este caso, en lugar de hacer referencia a la celda, voy a poner directamente el valor. El valor promedio que yo determiné fue de 71.603.93. Lo mismo voy a hacer aquí en la parte de abajo. El valor que estoy condicionando es el de 71.603.93. Aceptar. Aceptar. Y ya quedó. Ahora voy a eliminar eso. Eliminamos y me queda la condición. Bueno, entonces quería mostrarles con esos 3 ejercicios cómo podemos dar una buena presentación al trabajo que nos piden a la hora de solicitar un trabajo y nos pidan saber qué tanto conocemos acerca de Microsoft Excel. Eso es todo, espero que nos sirva. Gracias.